arrancar. Y por supuesto tenemos que arrancar, ya hablamos sobre qué son las relaciones internacionales, para qué sirven, cómo se estudian o por qué se estudian. Hablamos sobre el choque de civilizaciones y la teoría de Samuel Huntington de su teoría del choque de civilizaciones. Hablamos también sobre Francis Fukuyama y su teoría del fin de la historia. Y todo eso nos lleva a hablar de un fenómeno que se da más o menos o que ha empezado a permear la vida de todos más o menos desde el año 1970. Y es el fenómeno de la globalización. ¿Y por qué la globalización? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? ¿Con qué se come? Etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera que empezáramos esta clase, como siempre, con algunas preguntitas. Y la persona que quiera responder, pues por supuesto, es bienvenido y adelante. Y la primera pregunta que quisiera que respondiéramos es precisamente, ¿ustedes creen que la Tierra es plana, pero no pensando la Tierra plana en el sentido geográfico, sino en el sentido de la interconexión, del conocimiento en el que estamos inmersos cada día más con más personas alrededor del mundo? ¿Ustedes creen que estamos realmente conectados unos con otros? ¿Cómo nos conectamos con las personas que no están en en el mismo país que nosotros? Y sobre todo, nosotros sabemos lo mismo de lo que pasa en el extranjero que lo que pasa acá. No sé quién quiera empezar a responder alguna de las preguntas o todas. Yo, Adelante, José. Buenas noches. pues, yo pienso que la Tierra en parte no es tan plana como la pintan, porque muchas veces podemos estar enterados de lo que está pasando en otro país, pero no todo lo que está pasando, porque pues a veces podemos estar enterándonos de aquellas cosas que quieren que nos enteremos, porque pues en cierta medida, para colocar un ejemplo, lo que están haciendo con el reconocimiento facial en China, digamos, muy pocos saben que llevan a las personas, dependiendo de sus rasgos físicos y genéticos, a un centro de reeducación en China para que a ver si pueden ser vueltos a la sociedad, porque son llevados como en un campo de concentración. Pero digamos, China, ¿Cómo? sí, ese es un dato curioso que salió con inteligencia artificial, Oiga, qué discriminación cosa por tan inteligencia maluca. artificial. Eso fue una O sea, noticia. los discriminan ¿por qué? Porque no son perfectos, porque son muy perfectos. Porque pertenecen a un tipo de razas, como nosotros discriminar acá los indígenas guayú porque y descendientes de los indígenas guayú solo por sus rasgos físicos. Ok, no Entonces, sabía. entonces a ellos los llevan a un centro de concentración porque se supone que ese grupo, digamos que ese tipo de allá los llaman clanes, eh, los llevan a un centro de rehabilitación porque pues de todas maneras están bajo un régimen, ¿no? Bueno, Vea, interesantísimo, yo no sabía. todos estamos conectados, no, solo está conectado el 60% de la población. Y digamos, la pandemia demostró que solo el 60% de toda la población mundial tendría acceso a finales de este año por todos los procesos que se llevan. A pesar que tengamos un cable transoceánico de fibra óptica, no nos garantiza que todos estemos conectados. Están conectadas la mayoría de las personas, el 90% de las personas que están en una ciudad. No está el 100% de las personas de una ciudad, porque digamos las personas indigentes o las personas que transcurren no están conectadas completamente. En China, en China es un problema porque digamos hay personas de la tercera edad, mayores, que llegan a tiendas y llegan con dinero físico y las tiendas no les reciben el dinero, no pueden hacer mercados en ciertas tiendas. Ok. Entonces no todos estamos conectados. ¿Nosotros estamos conectados con el exterior? Sí, en parte. Estamos conectados con, digamos, todas las aplicaciones, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales nos permiten conectarnos con personas del exterior, pero no totalmente, digamos, estamos restringidos a todas las personas que, digamos, el círculo social que uno o la ideología que uno lleva,
a buscar a esas personas y dejamos por fuera una gran variedad de conexiones y círculos que solamente podemos acceder cuando otra persona nos muestra este círculo social mundial o cuando hay eventos internacionales. Logramos tener esa conexión, pero no todos tenemos acceso a esa conexión y a esos contactos. Perfecto, yo creo que, mejor Los, dicho, José nos acaba de contar muchas de las cosas que creo que ya todos sabíamos, pero que es importante que pongamos sobre el relieve, porque la globalización es un fenómeno que nos ha tocado a todos de diferentes maneras. Y entonces empecemos preguntándonos precisamente qué es la globalización. No, mentira. Empecemos primero hablando de esta gente. Alguien diferente a José que me cuente quiénes son estas personas que están en esta fotografía y por qué están conectadas unas con otras. O si tienen alguna idea de por qué están conectadas unas con otras. Camilo, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, Camilo, te escuchamos. Muy bajito, pero te escuchamos. Ok, regálame un segundito. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Ok, bueno, yo considero que, bueno, en mi caso reconozco dos, tal vez tres personas. A ver. Él es el de, bueno, el presidente de China, ¿sí? Y Sí, muy bien. el otro no estoy seguro si es Jeff Bezos o sí, Muy es Jeff bien. Bezos, de Amazon. Bueno, yo Sí. lo que identifico ahí en esas imágenes es que son personas muy poderosas y en el caso, por decir, de Jeff Bezos, como el caso del presidente de China, pues que son, bueno, en el caso de Jeff Bezos, Amazon, y estuve leyendo por ahí varios artículos, dicen que lo que es Amazon, Apple, Google, bueno, Facebook, tienen inclusive más poder que un país, que un estado. Entonces considero que pues, desde ese punto de vista, pues los intereses económicos que tienen ellos, los intereses que tengan pues como esos sectores, estas compañías van como alineados con los intereses que tiene China, porque pues China también dentro de su esquema capitalista, como socialista a la vez, pues tienen como esos intereses particulares parecidos. Yo lo veo así, profe. Bueno, para complementar un poquito lo que decía Camilo, y por acá están en el chat también Steven y César contándonos quiénes son esas personas. El señor que está acá y que estoy señalando con mi cursor en este momento es Felipe VI, rey de España. Efectivamente, el señor que está acá es Jeff Bezos, el dueño de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, o el hombre más rico del mundo. El señor que está acá se llama Xi Jinping y es el presidente de la República Popular China. Y esta señorita que está acá, muy guapa, por cierto, se llama Chiara Ferragni y es una empresaria italiana que tiene una línea de zapatos, que es la línea de zapatos más vendida en Europa, de zapatos de mujer. Todos ellos están conectados porque los zapatos que hace ella son fabricados con materia prima que hace en el país de este señor y llegan al país de este señor y a todo el mundo gracias a la empresa que tiene este señor y que nos facilita la vida de múltiples maneras al traernos todo lo que nosotros queramos comprar. Y esa es una de las ventajas que tiene el fenómeno de la globalización, que de una u otra manera, gracias a empresas como Amazon, estamos todos conectados de maneras increíbles y podemos tener acceso a más cosas que de pronto, de una u otra manera, en nuestros estados no podríamos tener. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué entendemos por la globalización? O para nosotros, ¿qué es la globalización? La globalización se usa, o el término, la palabrita globalización se usa para definir una serie de fenómenos y una serie de cambios culturales, económicos, sociales y políticos que han tenido lugar en el mundo desde hace más o menos unos 50 años. Es decir, más o menos desde los años 70 para acá, con toda una revolución que se dio en el mundo de las nuevas tecnologías y cuando empezamos a hablar de nuevas tecnologías, de Internet, de computación, de comunicaciones, de fibra óptica y demás cosas, empezamos a ver una revolución que le cambió la vida a las personas. Muchos de nosotros, o para la gran mayoría del mundo, la globalización es un término meramente económico, pero no. La globalización es mucho más que un término económico. Sí, si bien la globalización ha permitido una serie
de cambios en la medida en que más países tienen acceso a más bienes y servicios, que más países han abierto su comercio internacional, que hay una gran variedad de instrumentos para penetrar en mercados internacionales. La globalización también ha implicado unos cambios sociales como los que hablábamos la semana pasada en el debate del choque de civilizaciones versus el fin de la historia. El principal cambio que ha traído la globalización a nivel político, a nivel económico, a nivel social y a nivel cultural en nuestras vidas ha sido la expansión de la forma de ver la vida de los Estados Unidos de América. Porque la gran mayoría de países del mundo, a excepción de algunos pocos, han implementado el capitalismo como forma de intercambio económico. Han adoptado las democracias liberales como forma de ver la vida a nivel político y han adoptado, por ejemplo, el inglés como idioma universal, el inglés norteamericano, el inglés impulsado por los Estados Unidos como idioma de intercambio de negocios. Entonces la globalización nos ha ido permeando a todos de múltiples maneras. Hoy en día muchos de nosotros, para graduarnos de la universidad, necesitamos saber inglés, tener un nivel de inglés. No lo exige la universidad, a ustedes se los exige la universidad. Hoy en día, muchos de nosotros tenemos el ideal de irnos a hacer un posgrado a Estados Unidos, porque la educación de Estados Unidos es una de las mejores del mundo. Hoy en día muchos de nosotros hemos crecido, o muchos de nosotros crecimos con algunos de los íconos de la cultura pop norteamericana, como los Simpsons, como los Looney Tunes, como las hermanas Kardashian, etcétera, etcétera. Y esas son cosas que han sido y que han ido penetrando en nuestras sociedades gracias al fenómeno de la globalización. Algunos autores, como Aldo Ferrer, señalan que la globalización no empezó en los años 70, como muchos dicen. Realmente Aldo Ferrer dice, no, es que la globalización empieza en el momento en que Europa o los conquistadores europeos llegaron a América, es decir, en el año 1492, porque ahí se dio el primer gran choque de civilizaciones, parafraseando a Huntington. Y ahí empezaron a haber cambios sustanciales para la forma de ver la vida de las personas, tanto de América como de Europa. Otros autores como Rudyard Safransky dicen que la globalización empezó en el momento en que el hombre se dio cuenta que podía causar daños a escala masiva con bombas de destrucción masiva. Y esto sucedió en 1945 cuando explotaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Autores norteamericanos como Marshall McLuhan sostienen que, por el contrario, la globalización empezó en 1961 cuando empezamos a hablar de una comunidad global o de una aldea global, con la expansión de los grandes medios de comunicación. Otros dicen que la globalización nació el 12 de septiembre de 1958 cuando se inventa el microprocesador o el chip. Otros, por el contrario, dicen que la globalización empezó el 20 de julio de 1969 cuando el hombre llega a la luna y se da la primera transmisión vía satélite. Todo el mundo de la época vio la llegada del hombre a la luna por televisión, porque lo pasaron y fue un fenómeno de escala global. Otros dicen que la globalización se crea realmente el día 1 de septiembre, o nace el día 1 de septiembre del año 1969, cuando se origina el Internet, cuando nace la Internet. Pero muchos otros autores, y con esta aproximación nos vamos a quedar nosotros para efectos académicos, ubican el inicio de la globalización como tal con aquel fenómeno que Francis Fukuyama conoce precisamente como el fin de la historia, es decir, aquel momento en el que Estados Unidos triunfa en la Guerra Fría y se impone su visión de vida y su visión económica y su visión política a todos los países del globo. Entonces, si bien no hay una fecha exacta y muchos fechan la globalización, depende si son economistas o si son teóricos de la ciencia política, teóricos del derecho, teóricos de la tecnología y las comunicaciones, fechan la globalización en diferentes aspectos. Para efectos de los intercambios políticos y de los intercambios comerciales, se puede decir que la globalización inicia efectivamente en el momento en que cae el muro de Berlín, Alemania se une y Estados Unidos gana la Guerra Fría. Y esa globalización, muchachos, tiene unas características que me voy a permitir no explicar yo, sino que voy a tomar un video de un canal de YouTube que me gusta muchísimo y que es muy útil para estos aspectos, para que sea un profesor español quien les explique cuáles son las características de la globalización. Les agradezco, por favor, me confirmen en el chat si se oye
el video. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de la globalización. Vamos a definir qué es la globalización. Bien, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en distintos ámbitos, como podría ser el político, el económico, el social, el económico, el cultural y sobre todo el tecnológico, que generó una conectividad en todo el mundo que, como os digo, cada vez hacía que cada parte del mundo estuviera más interconectada y a mucha más velocidad, y que acabó integrándose en lo que se conoce como la aldea global. Es decir, para que lo entendamos, antes, por decirlo de alguna manera, cada pueblo tenía su mercado, un día de la semana, y la gente iba ahí. Pues gracias a distintos avances tecnológicos, este mercado chiquitín fue creciendo hasta convertirse en un mercado global. Es decir, hoy en día, sin ningún tipo de problema, podemos comprar una cosa que ha sido fabricada en China y en un par de días nos llega a nuestra casa. Eso es la aldea global. De hecho, la globalización, como os decía y como se intuye, es el resultado de la consolidación del capitalismo. Aparte de los principales avances tecnológicos, como sería el gran boom de las telecomunicaciones con Internet a la cabeza. Y también de la necesidad del flujo de mercancías a nivel mundial. A destacar pues entonces que lo más importante es los avances en telecomunicaciones y en Internet, que jugaron un papel importantísimo en la consolidación del mundo global. Bien, vayamos a ver pues las características de la globalización. La primera de ellas sería el libre comercio. El libre comercio se refiere al desarrollo e implantación de tratados de libre comercio de bienes y servicios para expandir mercados, de forma que aumentamos la productividad y la economía. Es decir, se firman tratados entre distintos países en los cuales se hace referencia a que puede moverse la mercancía y los servicios libremente. Es decir, en cierta manera nos cargamos las fronteras. Segundo característica de la globalización sería la industrialización. Es lógico pues que la globalización tuvo un efecto importantísimo en la expansión de la industrialización por el mundo. Tercero, sistema financiero mundial. El sistema financiero pues se internacionaliza y se crea lo que se llaman los mercados de capitales mundiales. Es decir, cada país antes tenía sus normas y sus reglas, ahora son a nivel global. Los sistemas financieros se han globalizado. Lo que pasa en Tokio tiene efectos en lo que pasa en Madrid. La bolsa de Tokio, por decirlo así, afecta a la bolsa de Madrid. Cuarto, globalización económica. La expansión de diversas actividades económicas generó un acelerado intercambio de mercancías y bienes a nivel mundial. La economía antes era local, ahora se ha convertido en una cosa global. Lo que os decía antes, podemos comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo con un solo clic. 5. Conectividad y telecomunicaciones. Pues como si recordáis lo que os he estado contando hasta ahora, el auge de las telecomunicaciones y sobre todo la preeminencia de Internet hace que el flujo de información sea rapidísimo y que dos puntos alejados en el mapa mundial puedan hablar a tiempo real. Sexto, movimiento migratorio, otra de las características. Es lógico que si los mercados se globalizan, si las economías se globalizan, pues las personas también puedan ir a otros sitios a trabajar. Tú naces en un sitio, pero gracias a la globalización puedes terminar tu vida trabajando en la otra punta del mundo y no pasaría nada, pues el mundo se ha convertido en algo unitario. Y para finalizar, nuevo orden mundial. Si pensamos
que todas las economías de todos los países del mundo están interconectadas, es fácil entender que si antes cada país tenía sus leyes y sus normas, hoy en día, por lo menos económica y financieramente, todos los países, casi todos de hecho, están sujetos a unas normas comunes. Esto es lo que se entiende por orden mundial. Así pues, amigos, hemos visto qué es la globalización y qué características tiene. Como siempre. Entonces, como se pueden dar cuenta, de una u otra manera, el fenómeno de la globalización ha hecho que toda la tecnología, toda la vida económica, toda la vida política de las personas alrededor del mundo esté interconectada y esté variándose una con otra. Repetimos las características: el libre comercio entendido como ese auge de firma y de expansión de la economía y del comercio internacional a nivel mundial, entendido como la firma de múltiples tratados de libre comercio entre diferentes países del mundo, la industrialización y tecnificación de las empresas alrededor del globo, la creación de un sistema financiero mundial donde el mercado financiero no se duerme. En este momento están abiertas las bolsas asiáticas. Cuando cierren las bolsas asiáticas, abren las bolsas europeas. Cuando cierren las bolsas europeas, abren las bolsas americanas, y así sucesivamente todo el tiempo, de lunes a viernes, 24/7. La globalización económica, que nos permite tener acceso a más bienes y servicios de diferentes compañías y de diferentes empresas del mundo con un solo clic. La conectividad y las telecomunicaciones, que es lo que nos permite a nosotros estar hoy, de hecho, acá en esta sesión de clase en Zoom. El flujo y el movimiento migratorio de personas que van de un país a otro en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la creación de un nuevo orden mundial que de una u otra manera tiene a todo el sistema interconectado en algo en común. En este caso sería el sistema de Naciones Unidas. ¿Cuáles son estas marcas? ¿Se las saben? ¿Las han usado? Todos las hemos usado. Bueno, algunas las hemos usado en algunos casos. Empecemos por esta de acá arriba. ¿Quién me cuenta? Ahí la matas. Apple. Apple. Y por acá abajo. Starbucks. Y por acá. Windows. Oh my. Y por acá. Pantene. Y por acá. Audi. ¿Se dan cuenta? Todos hemos usado, todos, algunos tenemos, tienen, han tenido un celular de marca Apple o un computador de marca Apple. Muchos nos hemos tomado un café en Starbucks. Muchos de los sistemas operativos de nuestros computadores son de Windows, son de Microsoft. Muchas chicas nos hemos lavado el pelo con Pantene, porque Pantene es el champú más vendido alrededor del mundo. Y yo creo que lo único que nos falta es tener el Audi. Creo que lo único que nos falta a todos, tener el Audi, pero ya pronto lo tendremos, espero, o por lo menos confío en que ustedes, cuando dominen el mundo, tengan un Audi. Entonces, este auge de muchas de estas marcas, muchas de estas son norteamericanas, excepto Audi, que es alemana, pues están presentes en la vida de cada uno de nosotros. Y ustedes debían leer un texto. Yo les había pedido que leyeran un texto que se llama La Tierra es plana, y me gustaría que alguien me contara qué pudo leer del texto y algún aspecto que quiera destacar del mismo. Ese silencio me indica que ninguno leyó. Profe, yo. Carlos, adelante. Claro que sí. Bueno, el texto habla un poco sobre las etapas, o lo que él considera como las etapas del proceso de globalización en la historia, ¿no? Entonces hace referencia a esa primera etapa que se dio con la comercialización entre el viejo y el nuevo mundo, cuando Cristóbal Colón descubrió, bueno, cuando se dio el tema de la colonización y ellos empezaron pues bueno, no sé si precisamente comercializar, pero sí a ver como una serie de intercambios ahí de bienes, de servicios, en fin. Luego, una segunda etapa de la globalización él la enmarca como en ese periodo que fue hasta 1800, perdón, entre 1800, o sea, luego de 1800, entonces con todo el, digamos, auge, con la creación de máquinas a vapor, donde se abarataron mucho los costes de
transporte. Entonces, y bueno, y la última de las etapas fue pues con todo este tema del internet, ¿no? Y con la fibra óptica y estos cables interoceánicos donde básicamente lo que se explicaba, ¿no? Que ahí, digamos, el ser humano tiene pues cada vez más la capacidad desde la individualidad de ejercer, digamos, de vender servicios, productos, y ya no de pronto como en las etapas anteriores donde era, digamos, los actores principales, ¿no? Eran primero que todo los estados, digamos, en ese proceso de globalización. Luego quienes tenían un papel fundamental eran las compañías, ¿no? Las multinacionales y todas estas grandes empresas que tuviesen la capacidad de hacer este tipo de negocios, digamos, en el ámbito internacional. Y ahora últimamente ya es como más del individuo. Es decir, ahora con un celular, con una aplicación, tú puedes tener esa facultad pues de relacionarte, ¿no? Y pues no solamente creería yo que en el ámbito comercial, sino en muchísimos de los aspectos pues que digamos que atañen a los individuos. Quería pues como resaltar eso. También habla un poco sobre lo que es la subcontratación, ¿no? Entonces yo creo que ya se había hablado un poco, pero digamos que resalta un poco como de los, digamos, los beneficios, ¿no? Que tiene este tema de la subcontratación. Y es precisamente el tema de que en la diferencia de horarios, entonces se puede haber más inmediatez, más celeridad, digamos, en los resultados. Entonces ponía el ejemplo por ejemplo, lo que eran los servicios de los contadores, ¿no? Los servicios contables. Entonces, ¿de qué manera de pronto muchas personas con las capacidades técnicas en la India podían desarrollar estas actividades referentes a la contabilidad pues, de las personas y de las compañías en Estados Unidos a un precio mucho más bajo del que se cobraría, digamos, un técnico o un profesional en los Estados Unidos? Esta misma diferencia hace la analogía también como en el periodismo, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, las noticias que son, digamos, bueno, más que la noticia es como los avances que hacen, por ejemplo, muchas veces no es necesario profundizar al respecto y son cosas que pueden hacer de pronto periodistas en otro lugar del país por un precio mucho más bajo y que brindan inmediatez, brindan celeridad, brindan que esto se conozca inmediatamente, mientras de pronto ya si analistas profundizan respecto de determinada noticia, de determinado suceso. Entonces, eso me hizo pensar un poco en este conflicto que se está dando entre dos naciones. Armenia es una, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros desconocemos, las razones de ese conflicto, digamos, todo lo que ha sucedido allá. Entonces, digamos que se crea, inmediatamente se genera la noticia en diferentes lugares del mundo y digamos se toma un tiempo mientras estos analistas desarrollan pues la idea y contextualizan un poco a lo que va a ser el desarrollo de la noticia. Entonces no solamente en esos aspectos, sino en muchísimos. Pues sí, básicamente era eso lo que quería decir también. Yo lo veo también ligado como el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que tiene que ver, y ya esto no, digamos que no lo leí en el texto, pero sí digamos que hago la comparación, ¿no? La manera, la inteligencia artificial en la medida en que se suplen las actividades básicas del ser humano. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay una especie de plataforma, una especie de aplicación que empieza o va a empezar a reemplazar, digamos, la labor del abogado, digamos, el abogado básico, ¿no? El abogado sin especializaciones ni nada, y como por ejemplo, no sé, interponer una acción de tutela, hacer una demanda X así chiquita, ese tipo de cosas se empiezan también como a hacer pues ya no por de pronto otras personas
sino pues, por máquinas. Entonces creo que también tiene que ver a propósito de lo que plantea ahí el autor. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por ese buen resumen. Diana, habías levantado la mano, no sé, querías como agregar algo de lo que pudiste, de tu ejercicio de lectura del texto. Diana, ¿andas por ahí? Diana. Bueno, mientras Diana se reporta, vamos a hablar un poquito, hacer un poquito un pequeño resumen de lo que nos contaba ya, nos hablaba Carlos, y es que el profesor Thomas Friedman en su libro La Tierra es plana hace un análisis de cómo la globalización, en todo el libro, hace un análisis de cómo la globalización ha impactado en diferentes aspectos de las vidas de cada uno de nosotros. Y él divide la globalización en tres grandes eras: la globalización 1.0, la globalización 2.0 y la globalización 3.0. La globalización 1.0 es aquel periodo comprendido, o lo enmarca el autor dentro de aquel periodo comprendido entre el año 1492, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, y el año 1800. Este es un fenómeno en donde empezó con este choque entre el viejo mundo y el nuevo mundo, como lo mencionaba Aldo Ferrer, donde la principal fuerza de transformación, el principal agente transformador del mundo era el Estado-Nación, y aquí nos podemos ir a aquello que hablábamos cuando mencionábamos a los actores de las relaciones internacionales, y era que en esos primeros tiempos era el Estado el único actor de las relaciones internacionales, o el más importante por lo menos. Y la fuerza dinámica que impulsaba el proceso de industrialización del mundo o de crecimiento global fue la cantidad de fuerza, entendida como fuerza bruta, fuerza en territorio, fuerza política, fuerza económica, etcétera, etcétera. En 1800, cuando ya llegan algunas de las grandes revoluciones, o muchas de las grandes revoluciones, de las tres grandes revoluciones del viejo mundo, que fueron la revolución industrial, la revolución francesa y la revolución norteamericana, las multinacionales empezaron a crecer, o las grandes empresas, las empresas empezaron a crecer, y esto se vio impulsado por el desarrollo de la tecnología y de la industria, que empezó a crear desde grandes barcos hasta aviones, hasta sistemas de telegramas, de telégrafos, de cartas y demás, que fueron impulsando el crecimiento y la expansión de las economías. En ese orden de ideas, la principal fuerza dinámica que dominó el mundo fue el desarrollo tecnológico, y en un periodo que culmina en el año 2000, cuando ya muchas de las personas tenían incluso ordenadores y teléfonos móviles en su haber. Y la globalización 3.0, que pues es la globalización o la etapa de la globalización que estamos viviendo en este momento, donde la principal fuerza transformadora del mundo no son las empresas, sino son los estados, sino es el nuevo actor del que yo les hablaba en relaciones internacionales, que son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están cada vez más interconectados, tienen más capacidad de movilización y pueden colaborar entre sí y a escala global mucho más rápido. Thomas Friedman también habla en este capítulo de 10 fuerzas que ayudaron a aplanar la Tierra, lo que él llama aplanar la Tierra. Y empieza llamando a la primera de estas fuerzas: los muros se derrumban y las ventanas se abren. Y hace mención acá, o hace énfasis acá, en el momento en que cae el muro de Berlín. Por eso también muchos decimos, y para muchos autores es importante decir, que el muro de Berlín cae y este es el inicio de la globalización moderna, podríamos decirlo así, porque aquí fue donde el mundo se unió y donde nuevamente volvemos a hablar del señor Francis Fukuyama, se dio como el fin de la historia. En otro punto hay un momento muy importante, y es a principios de los años 90, cuando Netscape, una pequeña empresa de tecnología que después fue absorbida por IBM, hizo su irrupción en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esto es muy importante, porque de una u otra manera las pequeñas empresas nunca, y menos las empresas tecnológicas, nunca habían cotizado en Bolsa de Valores, y menos en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la bolsa más importante del mundo. Entonces, cuando Netscape empieza a cotizar en la bolsa, se abre un nuevo horizonte para las empresas tecnológicas o las pequeñas empresas tecnológicas. También otro de los aplanadores, otra de las causas que contribuyó a aplanar la Tierra, fueron las aplicaciones informáticas para el trabajo, porque muchas personas empezaron a hacer trabajo en su casa, como lo estamos haciendo nosotros hoy en día,
pero es que esto en Europa y en los Estados Unidos es algo viejísimo. Y esto empezó también a fomentar que personas pudieran trabajar desde Londres, Bombay, Nueva York o Buenos Aires para empresas norteamericanas, alemanas, francesas, etcétera, etcétera. Pero también hablamos aquí de otro factor que contribuye a planear la Tierra y son el acceso libre a los códigos de fuente. Ninguno de nosotros acá es ingeniero de sistemas. Y tradicionalmente se considera que los que no son ingenieros de sistemas no sabemos hacer una aplicación, no sabemos codificar, etcétera, etcétera. Pero hoy en día se ha visto una democratización de ese aspecto de la vida tecnológica. Y muchos pueden hacer, incluso sin ser ingenieros, cursos para desarrolladores de aplicaciones o crean aplicaciones tecnológicas con pequeños cursos virtuales. Hoy en día hay MOOCs de todo eso y eso ha fomentado que muchas más personas puedan crear aplicaciones móviles o aplicaciones web. El outsourcing o la subcontratación, como lo decía Carlos, es un factor que también ayudó y que también contribuyó en el aplanamiento de la Tierra. ¿Por qué? Porque es que resulta que la subcontratación es ese fenómeno en el que una empresa subcontrata o le encarga a otra empresa que gestione algunos de sus procesos. Y el ejemplo clásico de la subcontratación es el tema de los call centers. El autor lo menciona como los call centers en la India, de grandes empresas norteamericanas europeas, pero hoy en día ese mismo fenómeno de los call centers y de la subcontratación lo vemos presente en América Latina y en Europa. Quizá muchos de ustedes conozcan a alguien que trabaje en un call center o trabaje o haya trabajado en un call center. Pero también cuando las empresas se dieron cuenta que subcontratar era bueno y que les abarataba costos, terminaron trasladando fábricas enteras a otros países del tercer mundo para hacer los costos de producción más baratos, porque la mano de obra en países del sur de Asia, de África y de América Latina es mucho más económica que la mano de obra en Europa y en los Estados Unidos. El supply chain management o la cadena de suministro también fue un factor importante que contribuyó a aplanar las empresas, porque ya entonces las grandes multinacionales terminaban subcontratando todos los aspectos de su cadena de producción, desde la compra de materiales, la atención al cliente y la entrega al cliente y la entrega en el punto final. Y esto les hizo no solamente abaratar costos, sino poder abarcar más territorio y más clientes en menor cantidad de tiempo. El insourcing es parte de este proceso de la cadena de suministro y termina implicando y termina haciendo énfasis en cómo todos los stakeholders de una empresa o cómo todas las personas que terminan vinculadas a una empresa influyen en la toma de decisiones de esta empresa. Pero quizá uno de los aspectos que más ha fomentado la planificación de la Tierra o el aplanamiento de la Tierra es el acceso libre a la información. Porque es que, muchachos, hoy en día, más que nunca, tenemos acceso a más información en menor cantidad de tiempo. Es solamente entrar a Google, poner lo que queremos en Google y Google nos bota millones de resultados. Ya aquí el punto también es saber filtrar la información que nosotros estamos recibiendo. Y los esteroides son todas aquellas pequeñas empresas de base tecnológica que de una u otra manera nos han solucionado la vida a todos alrededor del mundo. Entonces, empresas como Uber, como Cabify, como Rappi, como Merkeo, que de una u otra manera hacen nuestra vida mucho más fácil en menor tiempo real y en menor tiempo y sin salir de casa. La globalización tiene unas ventajas, por supuesto. Los liberales y los partidarios del laissez-faire o del saber hacer o del capitalismo dicen que la globalización ha desarrollado y producido muchos y muy altos niveles de riqueza material en el mundo. Otros dicen que ha bajado en algunos casos la pobreza absoluta, incluso en áreas como África subsahariana o China ha bajado la pobreza. Pero realmente son más las personas que están en contra de la globalización que aquellos que están a favor de la globalización. Y los críticos de la globalización dicen dos cosas. La primera es que la globalización es un nuevo tipo, una nueva forma de imperialismo y de colonialismo de una nación por sobre todas las demás. En este caso, de los Estados Unidos de América por encima de todos nosotros. Y otros críticos dicen también que la globalización ha contribuido a hacer de nosotros una sociedad más consumista y más materialista, porque tenemos una ansiedad y unas ganas de tenerlo todo, de tener más cosas en menor tiempo posible, de acumular y acumular y acumular.
Dime, Diego. Sí, profe, muy buenas noches. Buenas noches. Uy, se me Hola. perdió. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Yo pues levanté la mano en este momento porque yo soy uno de los que precisamente soy muy crítico con este tema de la globalización. Precisamente yo digo que sí existe pues obviamente este cambio. Notoriamente el concepto de aldea global pues ya se maneja desde tiempo atrás, precisamente como lo comentaba desde el 1 de septiembre del 69, que pues llegó el Internet a conocimiento público, llamémoslo así. Entonces, pues mi postura, o sea, o mi forma de ver, por ejemplo, este libro de La Tierra es plana, es que sí, tiene mucha coherencia y habla de muchos temas que pues en estos momentos se están evidenciando y como pues bien lo has explicado, como los compañeros, como lo has explicado tú y los compañeros anteriores, pero yo digo que ahí falta como la mitad de la historia. ¿Por qué? Porque también eso es muy encasillado. Yo pues la verdad también he sido muy curioso y he leído sobre el tema y me he dado cuenta que todas estas plataformas como Facebook, como un Instagram, como un YouTube, lo que hacen es encerrar o encasillar la información. Esto se evidencia precisamente con todos estos proyectos de la inteligencia artificial. Entonces, hay un gran ejemplo que no me acuerdo dónde lo leí, que le preguntan a una persona sobre qué es el racismo y la contestación de este robot, de esta inteligencia artificial, precisamente no le va a responder lo mismo a una persona blanca que a una persona de color, precisamente por sus intereses y por su información que tiene pues en todas sus redes sociales y pues en sí, en su contenido como tal en la red. Entonces esto de la globalización puede ser no tan cierto precisamente pues por ese encasillamiento que existe. Y también pues la parte triste de esta globalización es que todo pues se maneja desde el continente, no, desde Norteamérica, desde el continente norteamericano. Entonces, para cerrar, pues también se me hace que falta la mitad de la historia pues en este libro, porque en ningún momento o sea, mencionan prácticamente casi a todo el mundo, que India, China, hablan de África, hablan de América Latina, hablan de el occidente, pero pues en ningún momento se centran, ni siquiera hacen alguna mención, por ejemplo, de un Turquía, de un Rusia. Entonces, ya como para cerrar esta crítica, precisamente como dice crítica de la globalización, se me hace que no es tan oportuna precisamente porque no hay, o sea, no hay esa libertad. Y ya para cerrar, con unas palabras que dice precisamente, pues el autor, él habla de la imaginación. Entonces él dice que imaginar es de humano, nadie más puede hacerlo. Para eso necesitamos libertad, trabajo, democracia, optimismo y tolerancia. La innovación vendrá solita. Y bueno, con esto de la imaginación y pues toda esta parte de la innovación y de reinventarse y de estar precisamente, como decías, ya empezar a trabajar como una microempresa desde la casa y empezar de pronto a hacer un canal y volverse influencer o youtuber, todo eso se podría realizar precisamente si uno tiene el tiempo, si uno tiene ya sí, precisamente si uno no está pensando en que si no trabaja 12 horas al día, que le pasa pues a muchas personas de este continente y del africano y en India y en China, si usted no trabaja 12 horas, 14 horas, 15 horas al día, pues usted no va a tener sus 3 golpes o 2 golpes, no va a tener su alimentación, su desayuno, almuerzo y comida. Entonces, pues obviamente pues va a ser muy difícil que esos continentes crezcan. En cambio, por ejemplo, un norteamericano, empezando porque en estos momentos se evidencia su egoísmo en las redes porque no quiere que nadie compita con ellos, pues ellos sí tienen esa facilidad y esa libertad de poder realizar todas estas innovaciones. Entonces, pues es como un poco contradictorio esto de la globalización. Ya yo creo que cierro ahí. Muchas gracias, Diego. Me gusta mucho tu opinión porque de una u otra manera tienes razón, no se cuentan todos los lados de la historia, se cuenta siempre el lado vencedor de la historia o el lado bonito de la historia y nos dejan de lado todos aquellos
perjuicios que de una u otra manera el fenómeno de la globalización ha causado en nuestras vidas. Vamos a darle la palabra a Steven para como ir cerrando esta primera parte de nuestra clase que habla sobre la globalización. Steven, buenas noches y adelante. Bueno, muchas gracias, profe, a los compañeros, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay un gran problema respecto a este tipo de lecturas que uno hace. Las lecturas demarcan, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo regular. Y yo creo que precisamente el problema está en que nosotros que exploramos la historia y queremos arreglarla, pero muchas veces no aterrizamos sobre la realidad. Ese es un gran problema. La globalización tiene sus cosas positivas, pero está pensada precisamente para el dominio de unos sobre otros. Y ese es el gran problema hoy. Y yo quisiera decir, profe, con su permiso, que la pregunta es, como dice el chiste, ¿y qué? ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Vamos a seguir en este mundo globalizado o cómo lo intentamos transformar? Porque es que es muy bueno aquí yo criticar, decir sí o no, y que hable, pero ¿y qué? O sea, hoy, digamos, la crítica no va incluso a la globalización, va al sujeto como tal, a la persona como tal, ¿qué hace desde su profesión? ¿Qué hace desde su responsabilidad social para enfrentar esta globalización? ¿Cómo se enfrenta la globalización? Obviamente con desarrollo, eso es bien sabido en lo político, en lo económico, en lo social. Aquí lo que se debe generar es el desarrollo de las sociedades, de los pueblos. Incluso ahora cuando la profesora estaba hablando, es muy importante, y por qué no, yo no le dejo la pregunta para la discusión, ¿por qué digamos así, para darle la lucha a la globalización, ¿por qué no pensamos por lo menos en Colombia ser un estado federal, una república federal, perdón? ¿Sí? Que cada estado tenga su organización y cada estado se desarrolle, porque eso genera un desarrollo no solo para el estado, sino para el país, para el agro y en fin para ciertos sectores que están hoy en día pues sometidos a la globalización. Los tratados de TLC son ha sido una de las cosas, lo peor que ha hecho Colombia, creo que en más de 120 tratados de libre comercio, me corrigen la cifra, es lo peor que ha hecho, incluso desvalorizando la riqueza natural que tiene y pues todo. ¿Cómo es posible que aquí más se importe y se importe más y se exporte menos? O sea, es que eso es una cosa que a uno no le cabe. ¿Cuál es el sentido político, la responsabilidad social que tenemos frente a la globalización? Aquí yo puedo decir que la globalización, como decía la profe, empezó con la luna, con el imperio de Internet. A mí no me importa eso. Y perdónenme que sea tan franco, a mí lo que me importa es cambiar este sistema al cual muchas veces esta misma globalización nos encierra, incluso desde el ámbito personal, nos encierra en redes sociales y no nos permite avanzar y pensar en la comunidad, ¿no? Que es la comunidad y todo. Entonces, esto da pie para decir, hombre, que aquí debe haber una transformación social, una transformación política y en la cual lo que le ha hecho daño, o sea, yo creo, profe, que lo que le ha hecho daño al país y a todo el mundo a través de la globalización es la institucionalidad la institucionalidad que ha sido mal manejada. O sea, esto es un problema que, mejor dicho, nos ha acarreado a todos. O sea, a mí no me importa el gobierno, a mí me importa primero yo, segundo mi familia, tercero mis amigos y el resto me vale. Porque aquí no hay un sentido de responsabilidad social. Y si no comenzamos por eso más pequeño, pues mucho menos vamos a poder comenzar por lo más grande, que es combatir precisamente, yo no lo llamaría globalización, aquí es una crítica a la dominación que se establece sobre los unos los otros, porque si miramos el término globalización, eso amplía la universalidad incluso de lo que somos y de lo que existimos. Entonces yo dejaría así eso, profe, para mirarlo, pero sobre todo también qué estoy haciendo yo y qué, porque es muy bonito acá y esta clase yo creo que es para eso y qué hago yo, porque entonces no me puedo aquí quedar viendo una materia, aprendiendo unos conceptos y ya paso la materia y sale. No. Entonces, ¿cuál es el sentido de responsabilidad social? Eso lo dejo para la discusión y muchas gracias por escucharme. Estoy de acuerdo contigo, Steven, en que desde lo pequeño y desde nuestras realidades podemos construir una mejor sociedad. El debate del federalismo es un debate que habría que dar mucho más a fondo y que de pronto en este momento no estamos en capacidad de dar, pero es una postura interesante
o el pensar o el creer que con el cambio de un sistema de organización político-administrativa esto pueda cambiar. Hay algunos que te dirían que no, otros que te dirían que sí. Yo soy escéptica al respecto porque ya fuimos federalistas en algún punto de nuestra historia y tampoco nos funcionó mucho, pero es un debate interesante y tu reflexión final y me parece maravillosa y es que esto cambia en la medida en que nosotros dejemos de ser egoístas, de que nosotros empecemos a ser más empáticos, más solidarios y empecemos a construir a partir de lo que vemos acá, de lo que yo hablo con ustedes acá cada lunes, empecemos a construir en nuestro núcleo más pequeño, nuestra casa, nuestro trabajo, inclusive el mismo salón de clase. Y me parece muy oportuna esa reflexión, Steven, muchas gracias. Esta es como nuestra primera parte de la clase de hoy, chicos. Como les dije hace un rato, vamos a ver dos grandes temáticas hoy y una de esas era precisamente la globalización, pero yo no quiero que se acabe la clase sin que hablemos de algo que quizá a muchos, para muchos es algo que no sirve, que no entendemos, que no conocemos y es la política exterior colombiana. ¿Por qué la política exterior colombiana? Porque esa es la manera en la que el Estado colombiano ejecuta sus relaciones internacionales. Esa es la manera en que el Estado colombiano ejecuta todos los procesos de internacionalización política, internacionalización económica e internacionalización social del país. Entonces, me regalan un segundito y ya arrancamos con esto. Y quiero que, antes de empezar, de hecho, quiero que alguien me cuente cómo ve la política exterior colombiana, qué sabe de la política exterior colombiana, de cómo se hace o de quién la hace y en su concepto, ¿eso sirve o no sirve? No sé quién quiera arrancar con con una reflexión sobre este tema. Freddy, bienvenido, por favor, y cuéntanos. No, pues la política exterior de Colombia siempre ha sido de sumisión, ¿sí? O sea, no ha habido una iniciativa importante por parte de nuestro país, digamos, en cuanto a liderazgo en temas a nivel internacional, ¿sí? Por ejemplo, con Estados Unidos ahorita es más sumisa que nunca, ¿sí? O sea, vamos con el tema del tema de la erradicación de cultivos ilícitos. Digamos que Colombia como que se echa toda la culpa, ¿sí? De la incapacidad de acabar con estos cultivos, en vez de, pues, también analizar el punto de vista de los estadounidenses, que son uno de los mayores consumidores de drogas colombianas en este continente, ¿no? Porque Europa también es uno de los más grandes consumidores. Entonces, siempre ha sido como de sumisión, como de que, bueno, sí señor, yo hago lo que ustedes me digan. Como el hijo juicioso. Sí, como el hijo más bien. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de las drogas, pero el tema económico también ha sido, o sea, todos lo han cogido sí, como de saco de materia prima, y aprovechan y piden, y cuando venden las cosas, entonces se lo cobran al precio que se les da la gana. Entonces, el tema también económico, las empresas, las multinacionales, digamos que Colombia es muy flexible en cuanto a eso, y la industria nacional pues está por el piso. Entonces, digamos que ahí falta un liderazgo importante, una fuerte postura, pues para que el país florezca y no siga regalándose como está regalando ahorita el tema de los páramos y el tema de los territorios a nivel nacional. Muchas gracias, Freddy. Vamos a escuchar a José ahora que también quiere compartir su opinión con nosotros. José, adelante. Bueno, sobre la política exterior, principalmente lo que más se puede observar y lo que se puede concluir es que falta formación y falta de visión. Realmente
solo se ve la ambición, pero no la visión a un futuro o un fortalecimiento del comercio. Porque siempre se ha tenido en cuenta la comercialización internacional desde la parte marítima debido a la ventaja territorial que tenemos, porque tenemos dos mares y tenemos una muy buena posición geográfica en todas llámese espacial, marítima, terrestre, por todo lado estamos muy bien ubicados. Pero lo que falta es mayor organización, mayor visión y un conocimiento más amplio, porque digamos, no es que nos seamos sumisos, sino que tenemos varios enfoques, porque es que nos está pasando lo mismo que, digamos, como de ejemplo, que pues estuve leyendo en la parte de negocios internacionales, como África. El conflicto interno consume parte de los recursos y evita que, digamos, el desarrollo en otros puntos, porque de todas maneras no se están enfocando en, digamos, en la parte de la corrupción. Digamos, todos los países que se desarrollan, por decir un ejemplo, China, en menos de 50 años, lo que lleva el periodo del presidente que tiene China, pasaron de estar en la pobreza casi absoluta a volverse una de las potencias más grandes y simplemente fue un cambio de visión, una reestructuración de ellos mismos y un enfoque, porque ahí se puede ver la evolución de que, digamos, ellos trataron de eliminar el conflicto al mínimo y ahí es la justificación de lo que lo que hablé al principio de las personas que buscan sobre ciertas características físicas y la falta de privacidad en China. Y por eso tantos bots y tantas cosas. Y adicionalmente nos hace ver que Colombia tiene un potencial inmenso que no, y una riqueza increíble, pero el único problema que tiene son sus políticas y la organización como la tienen, porque una parte de su coordinación la tiene la DIAN. La DIAN es la que encarga de crear los puntos, digamos, donde se tasan los aranceles, puntos o zonas donde, digamos, zonas internacionales donde tú no pagas impuesto, sino que llega un producto internacional, llega y se va y no paga ningún tipo de impuesto digamos, en esas zonas, ya sea en una área portuaria o una área aeroportuaria. Entonces también hay que tener en cuenta que, digamos, hay muchas cosas que, digamos, no pasan también no se tienen en cuenta para los recursos del país. Digamos, la parte de las normativas arancelarias, también manejamos varias y no nos establecemos y no nos organizamos en pro al beneficio de la nación, pero pues la nación tiene un potencial infinito, bueno, finito realmente. Muchas gracias, Freddy, muchas gracias, José. Para entender la política exterior colombiana hay que entenderla a partir de unas doctrinas que a lo largo de su historia ha ido generando. Y son 4 grandes doctrinas. La doctrina del res pispolum, la doctrina del res pis similia, la doctrina del neo res pispolum y la doctrina del res pis omnia. La doctrina del res pispolum nace durante el gobierno del general Marco Fidel Suárez entre 1918 y 1922 y tenía como objetivo principal tener una relación casi que exclusiva con los Estados Unidos de América. El res pispolum en términos de política exterior significa mirar hacia el norte o mirar a la estrella del norte. Y esto es básicamente lo que buscaba esa doctrina del res pispolum. Era tener una relación prácticamente única con los Estados Unidos. Y así se orientó la política exterior de Colombia durante mucho tiempo, realmente. Hasta que en 1982, con la llegada al poder del señor Belisario Betancur Cuartas, se emite una nueva doctrina de política exterior en Colombia, la doctrina del res pis similia, de mirar a los similares,
Similia viene del prefijo similar, y lo que buscaba la doctrina del res bis similia era diversificar las relaciones diplomáticas de Colombia, tener mejores y más efectivas relaciones diplomáticas con aquellos países que fueran similares al nuestro. Entonces, de una u otra manera, esto le garantizaba a Colombia una mayor presencia en el escenario internacional. Quizá el mayor triunfo de esta doctrina del res bis similia se da precisamente durante el gobierno de Belisario Betancur, cuando Colombia participa como líder del grupo de Contadora, que llevó o encabezó los procesos de paz de diferentes países de Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua y Honduras, y con la presidencia de la Organización de los No Alineados. La Organización de los No Alineados era una organización que buscaba decirle a los grandes poderes que estaban en contienda en la Guerra Fría, léase los Estados Unidos y la Unión Soviética, nosotros no estamos ni con usted, sino que somos países independientes y no estamos alineados ni con el capitalismo ni con el socialismo. Así también fue la política exterior de Colombia durante algunos de los principales gobiernos de los años 80 y 90, hasta que en el año 2002, entre el 98 y el 2002, con la presidencia de Andrés Pastrana, se lleva a cabo una reformulación de la doctrina del res bis polum y se le denomina neo res bis polum. El neo viene del prefijo nuevo, y lo que tiene nuevamente ese enfoque de nuevo es una nueva estadounidización de la política exterior colombiana, donde Colombia se convierte en el principal y más importante aliado de los Estados Unidos en el escenario latinoamericano. Y así fue más o menos también hasta el año 2010, con la llegada al poder de Juan Manuel Santos, se reformula nuevamente ese pensamiento de política exterior y se lleva o nace la doctrina del res bis omnia, que quería formalizar a Colombia como la segunda potencia de Sudamérica después de la República Federativa del Brasil. Con estas 4 doctrinas vamos a tratar de hacer un breve repaso por lo que fue la política exterior colombiana de los gobiernos desde el año 1990 hasta el día de hoy. Empezando entonces con el gobierno del señor César Gaviria Trujillo entre 1990 y 1994, que trae consigo no solamente una nueva constitución, la constitución de 1991, sino todo un proceso de internacionalización de la economía colombiana. Aquí empieza lo que se denominó la apertura económica colombiana y empiezan las negociaciones y posteriores firmas de múltiples tratados de libre comercio. Colombia es uno de los países de América Latina que más tratados de libre comercio tiene, con cerca de 20 tratados de libre comercio vigentes hasta el momento. Algunos de los más importantes y de los que el Estado considera como sus mayores triunfos son los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea. Y esa internacionalización de la economía colombiana aumentó el poder negociador del Estado colombiano, tal y como lo conocemos hoy en día, porque lo insertó en más foros de concertación internacionales. En 1994 llega al poder el señor Ernesto Samper Pizano, y aquí se da un agrietamiento de las relaciones de Colombia con el sistema internacional. Colombia estuvo a punto de ser considerado un Estado fallido. Colombia estuvo a punto de ser expulsado de algunos de los grandes foros de concertación multilaterales internacionales, como la Organización de los Estados Americanos, porque es que resulta que el presidente de Colombia estaba siendo acusado de narcotraficante y estaba siendo acusado de que su campaña había sido financiada con dineros de los carteles del narcotráfico, más específicamente con dineros del cartel de Cali. Entonces esto generó una especie de incertidumbre a nivel colombiano, a nivel nacional e internacional. Además, Colombia fue en los 4 años del gobierno de Ernesto Samper desertificado en la lucha contra las drogas, es decir, Estados Unidos le puso 0 a Colombia en la lucha contra las drogas. Esto dio pie para que en 1998 llegara al poder el señor Andrés Pastrana Arango, que tenía 2 objetivos principalmente. Un primer objetivo era mejorar las relaciones o mejorar la imagen internacional de Colombia, objetivo que podemos decir que cumplió de una buena manera, y otro objetivo que era hacer la paz con la guerrilla de las FARC. Este objetivo pues no se cumplió porque pues el proceso de paz del Caguán fue un fracaso. Desde el primer momento ese proceso de paz estaba encaminado a fracasar.
y de una u otra manera todos los acontecimientos internacionales, sobre todo los del 11 de septiembre de 2001 y la lucha mundial contra el terrorismo que empezó en los Estados Unidos, llevaron a Colombia a que se volviese a alinear con los Estados Unidos en este proceso que se llama el Neo Res Pospolum, o la nueva estadounidización de la política exterior colombiana, que culmina con la firma del llamado Plan Colombia, el Plan Colombia, que fue el plan de cooperación militar más importante de los Estados Unidos en los últimos años, en la última década, a finales de los 90 y principios de los 2000, que traía consigo una intervención directa de los Estados Unidos en el conflicto armado interno en Colombia. Con la llegada al poder de Álvaro Uribe en el 2002, se vive un proceso de securitización de la política exterior colombiana. ¿Cómo así securitización de la política exterior colombiana? Este concepto viene dado de una autora norteamericana radicada en Colombia, y que es la norteamericana que quizá mejor entiende el conflicto armado en Colombia, que se llama Arlene Tigner. Y Arlene Tigner lo que dice es que Colombia elevó al máximo nivel de seguridad, al máximo nivel de la agenda política nacional e internacional, el tema de la seguridad. Entonces el discurso era: Anderson, resulta que en Colombia no hay plata para la educación porque hay guerrilla, entonces hay que acabar con la guerrilla. Camilo, resulta que en Colombia no hay turismo porque hay guerrilla, entonces para que haya turismo toca acabar con la guerrilla. Carlos, resulta que en Colombia la plata de la salud no se puede invertir en la salud porque es que hay guerrilla, entonces toca acabar con la guerrilla. Y así sucesivamente, todos los temas de política interna colombiana terminaron elevándose a un nivel de seguridad que hizo que la seguridad nacional fuera el aspecto más importante de la política exterior colombiana. Esto nos llevó a tener múltiples conflictos con los vecinos, sobre todo con Venezuela y Ecuador. Ecuador llegó incluso a demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por todo el tema de las fumigaciones con glifosato, de las aspersiones aéreas con glifosato que se hacían para combatir la lucha contra las drogas. En el 2010 llega al poder Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos ve un modelo diferente, y es el modelo de la tercera vía. El modelo de la tercera vía es entendido como aquella mezcla de lo mejor del poder de la guerra con lo mejor del poder de la diplomacia para conseguir unos objetivos en política exterior. Y esto fue lo que llevó a Juan Manuel Santos todos estos triunfos que durante el gobierno de Álvaro Uribe, del cual el señor Juan Manuel Santos fue en algún momento ministro de Defensa Nacional, permitieron darle grandes golpes a la guerrilla de las FARC y prácticamente obligarlos a negociar. Entonces esta tercera vía permitió que Colombia consolidara un proceso de paz impopular, pero un proceso de paz que debía de una u otra manera hacerse. Y eso nos lleva al momento en el que estamos hoy en día, que es el gobierno del señor Iván Duque Márquez, que tiene que gestionar una pandemia que nadie se esperaba. Y si se dan cuenta, tengo ahí entre signos de interrogación el tema liderazgo en América Latina. ¿Por qué lo tengo a manera de interrogación? Porque es que realmente, por un lado la pandemia, y por el otro lado sus decisiones erradas y su falta de carácter han hecho que no sepamos qué quiere realmente Iván Duque en materia de política exterior. Justo hace un rato estaba viendo, en las noticias que unos congresistas del partido de gobierno apoyaron abiertamente la candidatura reeleccionista de Donald Trump en los Estados Unidos. Eso es algo que Colombia no se puede permitir, porque sencillamente nunca ha sido tradición colombiana interferir o opinar sobre procesos electorales de otros países, más específicamente de Estados Unidos, y esto nos puede acarrear problemas, llegado el caso tal que no sea Donald Trump reelegido, sino que sea el candidato Joe Biden quien llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo es la política exterior colombiana? Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente encargado a nivel gubernamental de ejecutar la política exterior de este país se enfoca en fortalecer las instituciones políticas y en hacer énfasis en la cooperación internacional para el desarrollo y la consolidación de la paz como una forma de diversificar las relaciones con los vecinos. Colombia quiere destacarse en aquellos temas en los que ha logrado un desarrollo y en los que ha logrado ser una potencia, por decirlo así, y uno es el tema de la lucha contra las drogas, la lucha contra el terrorismo y la protección y promoción de derechos humanos, fomentando relaciones bilaterales con aquellos países con los que tradicionalmente no se relaciona Colombia y fortaleciendo
las relaciones con sus aliados estratégicos. ¿Quiénes son los aliados estratégicos de Colombia? Los Estados Unidos, la Unión Europea, el Estado de Israel, Brasil, Argentina, Chile, México, Perú y pocos países más de la región. Realmente Colombia no es un país que tenga unas relaciones muy dinámicas con algunos de sus vecinos. De hecho, Colombia no tiene una relación diplomática con Venezuela en este momento a nivel diplomático porque están rotas desde hace ya varios meses y van a seguir estando rotas porque pues Iván Duque ha demostrado que no quiere nada que ver con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces resulta que Colombia tradicionalmente, o la gran mayoría de los estados del mundo, tienen algo que se llama, este tema de las fronteras de Colombia lo vamos a pasar por alto porque ustedes ya conocen y ya vimos en nuestra clase de Historia y Actualidad de Colombia las fronteras del país. Colombia no tiene una política exterior de Estado, es decir, no tiene una política exterior que permanezca en el tiempo, sino que, como lo dijo alguien hace un ratito, la política exterior es de gobierno y es una política exterior que va variando con el cambio de los diferentes gobiernos en el poder. No era la misma política exterior la de Juan Manuel Santos que la misma política exterior de Iván Duque, que no va a ser la misma del presidente que llegue dentro de 2 años al poder. Entonces, Colombia en el año 2005, más o menos, 2005, 2006, contrató una misión de política exterior, contrató una consultoría internacional para que le contaran a Colombia cómo estaba su política exterior. Esa misión de política exterior le hizo al Estado colombiano unas recomendaciones que no se han cumplido en algunos de los principales aspectos. El primero, y lo primero que le dijo la misión de política exterior a Colombia fue: señores Colombia, ustedes deben diseñar una política exterior de Estado, es decir, una política exterior que no cambie con el paso de los gobiernos, sino que se mantenga en el tiempo y que vaya alineada a los objetivos y a los intereses nacionales. Y otra cosa que debió hacer, y es muy importante, es redefinir su política de fronteras, porque Colombia debe entender que la política de fronteras, las relaciones fronterizas, no se deben entender desde Bogotá, sino que deben ser dadas desde Cúcuta, desde el Amazonas, desde Nariño y desde cada una de las regiones de fronteras, que es donde se dinamiza la relación con los vecinos. El gobierno le decía la misión al gobierno que debía expedir un documento COMPE sobre derechos humanos. Quizás eso es lo único que ha cumplido realmente el Estado colombiano en materia de política exterior y lo ha hecho basándose en que en Colombia los tratados de derechos humanos están inclusive por encima de la Constitución colombiana. También le dijo al Estado que debía crear un Consejo de Seguridad y Estrategia Nacional que alineara la política de defensa nacional con la política exterior, porque es que el Estado colombiano ha tenido un gran error a lo largo de la historia y es pensar que la política, que las situaciones de seguridad en las fronteras son ajenas a la situación de seguridad en el interior del país, y eso no es así, porque la situación de inseguridad en las fronteras también viene dada por el conflicto armado interno, por las violaciones a los derechos humanos, por la desigualdad social y demás fenómenos que deben ser tratados también conjuntamente con los estados vecinos, porque también los ha afectado a ellos. Y la situación de seguridad de los estados vecinos, como es el caso actual de Venezuela, también afecta al Estado colombiano. Y en ese orden de ideas, le dice la misión a Colombia que debe cambiar su manera de relacionarse con los vecinos. Colombia debe dejar de tener una diplomacia de micrófono, es decir, una diplomacia en donde es el presidente de la República desde un micrófono con una locución presidencial quien dice cómo es la relación con sus vecinos. No podemos caer en el juego de los vecinos, de vecinos como Venezuela, que son vecinos belicosos, sino que debemos apelar a la diplomacia para relacionarnos con nuestros vecinos. También se deben establecer mecanismos que evalúen los acuerdos de cooperación militar con los Estados Unidos. Estamos en un proceso de posconflicto y en este momento todo ese dinero del Plan Colombia ya no debe ir destinado a la guerra, sino que precisamente debe ir destinado al posconflicto, a generar oportunidades de reinserción, a generar oportunidades para la verdad, para la reconciliación y para el establecimiento de una paz duradera. Se deben recurrir a instancias regionales para promover la discusión de temas relacionados con la seguridad y la defensa y el narcotráfico, porque es que el tema del narcotráfico no es solamente un problema colombiano y el problema va a persistir hasta que el Estado colombiano no entienda que no es el único culpable de que haya
cultivos ilícitos y de que se cultiven drogas ilícitas, sino que es que se produce, esto es un tema de oferta y demanda, es un tema económico, se producen drogas ilícitas porque es que hay alguien que las compre. Entonces, ¿quiénes son los que las compran? Como lo decía Freddy, los norteamericanos y los europeos. Entonces, y el problema contra las drogas, más que un problema de delincuencia, es un problema de salud pública. Entonces, debe ser entendido como un problema de salud pública. Y para eso se le recomendaba a Colombia que organizara una cumbre internacional con ocasión de los 100 años de la lucha contra las drogas ilegales que se cumplían precisamente en el año 2020, cumbre que no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero Colombia debe seguir liderando estos escenarios porque no debe ser considerado el único culpable del tema de las drogas, sino entender, bueno, nosotros producimos droga porque es que, a ver, ¿quién nos compra? Entonces esto es un tema también económico. Colombia debe avanzar, le decía la misión, debe avanzar de manera decidida en su inserción a la cuenca del Pacífico. Debemos priorizar también nuestras relaciones con países como China, como la India, como Japón, como Corea del Sur, como Tailandia, como todos esos dragones y tigres asiáticos que también tienen un gran potencial económico y tienen un gran potencial en cooperación internacional para el desarrollo. Y pues también hay que convertir el medio ambiente en uno de los ejes fundamentales de la política exterior colombiana, pero no en uno de los ejes fundamentales como lo hizo el presidente Iván Duque la semana pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas al decir, es que nosotros defendemos los páramos. No, no es decir nosotros defendemos los páramos, es actuar en defensa de los páramos. Y Colombia es uno de los países con mayor riqueza medioambiental y mayor diversidad en flora y fauna del mundo y no está cumpliendo. Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Colombia tiene unos objetivos, hay unos asuntos de importancia en la agenda global que Colombia debe incorporar en su agenda de relaciones internacionales. El primero es la paz y la seguridad internacionales. Colombia es uno de los países con uno de los conflictos armados internos más antiguos del mundo. Y Colombia debe contribuir a la paz y seguridad internacional mediante el establecimiento en su territorio de una paz y una seguridad estable. Pero no es solamente la firma de un acuerdo de paz, muchachos, es también la generación de oportunidades de empleo, la generación de oportunidades de educación, la generación y la construcción de un país más igualitario. Debe incluir el cambio climático, la lucha contra el cambio climático en su agenda internacional, porque ciudades como Santa Marta, como Cartagena, como Barranquilla, se van a ver afectadas por el cambio climático, quizás ya van a desaparecer dentro de unos años, sí, se cumple la predicción de algunos científicos y es que dentro de 7 años el cambio climático va a ser completamente irreversible. Debe trabajar y apoyar a todos los organismos multilaterales para que no haya una crisis internacional de estos grandes foros de concertación que nos sirven tanto a nosotros los países del tercer mundo. Hay que batallar contra la crisis económica que se viene producto de la pandemia del COVID-19, una crisis económica que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe va a dejar 200 millones de pobres en América Latina y muchos de esos 200 millones de pobres de América Latina van a estar precisamente acá, en este país. Y eso lo podemos hacer mediante programas y proyectos de cooperación que fomenten el desarrollo económico y social de nuestros ciudadanos. Tenemos que mirar cuáles son los intereses de Asia, intereses de China, de Japón, de la India, de Tailandia, de todos estos países que tienen un gran potencial económico y empezar también a abrirnos hacia ellos. Tenemos que trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible, que son esos 17 grandes retos que tiene el mundo de aquí al año 2030. Y tenemos que trabajar también en temas de migración, tenemos que combatir la migración, pero no lo podemos hacer solos y tenemos que entender que para eso necesitamos tener una relación dinámica con Venezuela, porque el problema de la migración es un problema de ellos y es un problema de nosotros y no lo podemos atacar nosotros solos, sino que también hay que contar con el vecino país de Venezuela. El crimen organizado y el narcotráfico, como les dije, es un tema importante, pero Colombia no debe estar solo o no debe considerarse el único culpable, sino que debe ser una responsabilidad compartida entre diferentes actores y diferentes sectores del sistema internacional. Todo el tema de los derechos humanos es muy importante y hay que seguir trabajando
porque en Colombia se protejan efectivamente los derechos humanos. No es solamente decir yo protejo los derechos humanos, sino cómo los protejo y qué estoy haciendo para que no maten a mis líderes sociales, no amenacen a mis gestores culturales, a mis gestores ambientales, etcétera, etcétera. Hay que insertarnos más en la economía global, pero insertarnos de una manera efectiva, firmando tratados de libre comercio equitativos, no tratados de libre comercio como los que se firmaron con Estados Unidos, en los que realmente el país salió perdiendo a todas luces. Y eso nos puede ayudar también a reformar ese sistema multilateral encabezado por las Naciones Unidas, donde es el colmo que solo 5 países tengan poder de veto. No, eso debería estar abierto para todos los países del mundo porque se supone que el sistema internacional es anárquico y esa anarquía nos da la posibilidad de ser todos iguales. Hay que seguir trabajando en la defensa del medio ambiente. Esto lo podemos hacer mediante la cooperación internacional para el desarrollo, que es una de las herramientas de relaciones internacionales más importantes que hay en el mundo y que nos puede permitir alcanzar objetivos globales de desarrollo y seguir teniendo en cuenta el rol de la sociedad civil en el contexto actual de ustedes, los estudiantes, de los que protestan, de los que luchan, de los que se quejan, de los que quieren ver un cambio en el Estado. Y el Estado tiene que entender que hay que escuchar la voz de la sociedad civil. Sumado a esto, Colombia debe tener en cuenta el posconflicto a la hora de formular una nueva política exterior, porque el posconflicto es un tema que que de aquí en adelante va a ser vital para Colombia. Debe trabajar en una reconfiguración de las relaciones con los Estados Unidos, entendiendo que deben ser relaciones no de sumisión, como decía Freddy, o no de que ellos mandan y nosotros obedecemos, sino unas relaciones de 2 estados soberanos iguales. Tanto a Estados Unidos le sirve tener una buena relación con Colombia como a Colombia le sirve tener una buena relación con los Estados Unidos. Pero no solamente quedarnos ahí en que tenemos que tener buenas relaciones con Estados Unidos. Tenemos que mejorar nuestras relaciones con los vecinos y eso pasa por reactivar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Nosotros no podemos seguir peleados con Venezuela porque Venezuela es nuestro vecino natural, nuestro hermano, prácticamente es como el riñón de todo este continente. Y Colombia tiene que tener una buena relación con Venezuela, porque gana Venezuela, gana Colombia y ganan los ciudadanos de ambos países. Y Colombia debe entenderse como un país del Gran Caribe, un país que tiene que tener y que tiene tantas fronteras con Jamaica, con Costa Rica, con República Dominicana. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no tenemos unas relaciones más dinámicas con estos países? ¿Y por qué no nos proyectamos hacia la gran cuenca del Mar Caribe? Y estas relaciones también deben mejorar con países asiáticos. Tenemos que empezar a acercarnos más a los tigres asiáticos. Mejorar nuestras relaciones con la Unión Europea. La Unión Europea es muy crítico de lo que pasa en Colombia porque la Unión Europea es el principal donante de recursos para el posconflicto y la Unión Europea nos tiene un ojo encima. Y si no cumplimos, pues de una u otra manera nos van a castigar. Tenemos que seguir trabajando en ciencia, tecnología y educación porque la pandemia nos ha mostrado, muchachos, que Colombia está rezagado en ciencia, tecnología e innovación. No sé quién tuvo la oportunidad de ir al conversatorio de esta mañana de ODS, de Educación con Calidad, y era el colmo que una funcionaria del Ministerio de Educación dijera, es que yo hasta la pandemia no sabía manejar herramientas como Google Meet o Zoom. Entonces, si así son nuestros funcionarios del orden público, que son los que tienen como el poder, imagínense lo que se queda para los demás ciudadanos. Y esto lo podemos hacer y podemos acceder a muchas más tecnologías y a mucha más tecnificación en este sentido si cooperamos para el desarrollo con otros países. Y todo esto debemos hacerlo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 logros que Colombia tiene y que todos los países del mundo tienen que cumplir de aquí al año 2030, entendidos como el fin de la pobreza, la erradicación del hambre y la malnutrición, salud y bienestar para todos, una educación de calidad en todos los niveles, equidad e igualdad de género, unos sistemas de agua limpia y saneamiento básico, energía asequible y no contaminante para todos, trabajo decente y crecimiento económico para todas las personas por igual en todos los países del mundo, sistemas de industria, innovación e infraestructura estables, reducción de desigualdad, creación y formación de ciudades y comunidades sostenibles, producción de consumo responsable, acciones para mejorar el clima, para mejorar la vida submarina, para mejorar los ecosistemas terrestres y para crear paz,
justicia e instituciones sólidas. Todo esto mediante la cooperación internacional para el desarrollo como herramienta que nos va a permitir a todos los estados alcanzar todos los logros posibles de aquí al año 2030. Entonces, ese es un breve repaso por lo que es la política exterior colombiana de la actualidad. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran que aclarara antes de ir cerrando la clase, o algún comentario sobre lo que hemos hablado de los retos que tiene Colombia a nivel de relaciones internacionales en la actualidad. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo quedó muy, muy claro? Freddy, adelante. Profe, era más un comentario que con Claro, respecto a lo que adelante. decía del apoyo que le dieron los del Centro Democrático a Donald Trump. Sí, Pues es más adelante. porque pues Donald Trump está manejando el mismo discurso de las elecciones pasadas acá en Colombia, que Estados Unidos se va a volver una segunda Venezuela, ¿no? Eso es bastante, pues, gracioso, ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista, pues, de la lógica, no tiene ningún sentido. Pero, pues, digamos que es más por esa línea que está tomando Donald Trump y el discurso que están manejando, que lo ha manejado Brasil, que lo ha manejado Argentina, ¿sí? En todas las elecciones de América ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que Donald Trump pues ya está, digamos, desesperado y el gobierno colombiano también. ¿Por qué? Porque la política exterior va a cambiar muchísimo con John Biden, va a ser más o menos por la línea de Obama y seguramente si gana John Biden en Estados Unidos, pues acá va a haber un cambio gigantesco en Colombia, pues porque cuando estaba Obama, por ejemplo, vimos el cambio que hubo de parte de Juan Manuel Santos. Entonces yo creo que va a pasar más o menos lo mismo, o que se extremice más la violencia, o sea, que llegue a un extremo mucho peor por digamos, el extremo que tome Iván Duque, o que al contrario, pues ya se flexibilice y en las próximas elecciones, pues también pierda el uribismo en Colombia. Entonces, Muchas eso gracias, para ver Freddy. la influencia que tienen también Los norteamericanos, claro que sí. norteamericanos en nuestro país. Claro que sí. Bueno, chicos, como les dije al principio de la Profe, clase, dime, Carlos, adelante. una preguntita. No puedo ingresar puntual, entonces no, a ver si porfa nos puedes aclarar sobre la dinámica de las próximas clases o no sé. Tengo entendido que el Sí, video es para la otra semana, ¿sí? sí, Y ya voy a eso. vale, Ya gracias. voy a eso. Chicos, hoy es nuestra última clase en un montón de tiempo, porque dentro de 8 días es la semana de receso, dentro de 15 es festivo y dentro de 22 días cuando nos veamos ya vamos a tener nuestro segundo parcial. Entonces, ¿cómo es la dinámica que sigue en este momento para nosotros? En este momento hay una actividad que va a estar habilitada desde hoy hasta el próximo lunes a las 11:59 de la noche. Es una actividad que está en la semana 8 de clase. ¿Qué deben hacer en esa actividad? Deben hacer un video animado, un video a ustedes hablando, unas diapositivas en video, no sé, como ustedes lo quieran hacer, de máximo 5 minutos, donde ustedes respondan la pregunta que está allí planteada y es cómo la globalización ha afectado a Colombia. ¿La ha afectado para bien? ¿La ha afectado para mal? ¿No la ha afectado? Etcétera, etcétera. Y lo que quiero es escucharlos a ustedes hablar. Quiero saber su opinión. Quiero que ustedes me argumenten su opinión y me digan qué piensan de la vida en ese sentido. Para dentro de 15 días hay habilitado una actividad en la semana 10. Esta actividad y esta semana 10 de clase, yo les voy a compartir mañana por la mañana y se los voy a hacer saber a través de Diana al grupo de WhatsApp el material de la semana 10 de clase. En la semana 10 de clase el objetivo es que nosotros hablemos sobre justicia transicional y paz en Colombia.
Y para eso ustedes en esa semana 10, y es una actividad que va a estar habilitada hasta el lunes 12 de octubre a las 11:59 de la noche, ustedes deben hacer individual o en grupos, como ustedes lo quieran hacer, si tienen compañeros de la misma carrera acá y lo quieren hacer en grupos, o ustedes mismos lo quieren, se ponen de acuerdo en el grupo y lo quieren hacer en grupo, pues como ustedes quieran, un ensayo de mínimo 3 páginas y máximo 5, donde respondan a la siguiente pregunta. ¿Cómo yo, Diana Correa, estudiante de tal cosa, contribuyo a la construcción de paz en Colombia desde mi profesión? Entonces, por ejemplo, el ensayo dice, yo, María Isabel Cadrasco, estudiante de Relaciones Internacionales, contribuyo a la construcción de paz en Colombia por estas y estas razones, desde mi profesión contribuyo de estas y estas razones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando nosotros nos volvamos a ver el lunes, ya les digo exactamente qué fecha es porque no lo tengo presente, el lunes 19 de octubre nos vamos a venir a reunir otra vez para hacer el segundo parcial. El segundo parcial, que es un parcial en donde va a estar incluido todo el material de trabajo y lo que hemos visto en la semana 6, la semana 7, la semana 8, 9 y 10 de clase. Como siempre, en el aula virtual están las presentaciones, están las grabaciones de clase, están las lecturas. Durante toda la semana de receso yo voy a estar abierta a que en mi correo electrónico hayan preguntas, hayan inquietudes, hayan cosas que preguntarme, cosas que contarme, porque mi objetivo, y mi objetivo es durante la semana de receso también enviarles las notas del debate de la semana pasada. Yo recibí los escritos, no los he podido revisar porque, pues como comprenderán, estamos en la semana académica y estamos muy llenos de actividades, pero durante la semana de receso voy a dedicar un día solamente a revisar los escritos de los debates. Camilo, las notas de este corte son el debate de la semana pasada, el video que tienen que hacer para dentro de 8 días, el ensayo que tienen que hacer para dentro de 15 días y el segundo parcial. Son 4 notas para el segundo corte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que les aclare, que les repita, etcétera, etcétera? Bueno, entonces, antes de despedirlos, quiero recordarles que estamos en semana académica, invitarlos a que vayan a las actividades de la semana académica, especialmente me gustaría ver a muchos de ustedes el día miércoles a las 5 de la tarde en el conversatorio sobre cómo poner fin a la pobreza en el mundo, un conversatorio que va a estar liderado por mí, que va a contar con la participación de una persona que trabaja en estos temas de paz y de paz con enfoque de derechos humanos y género en Colombia. Pues espero que puedan ir todos o la gran mayoría. La plataforma ya está habilitada, Lisette, yo la habilité esta mañana, no te preocupes. Y espero verlos en la charla, que me acompañen, que hagan preguntas, que cuestionen, que debatan, como lo hacemos acá en clase. Yo los veo ya dentro de 22 días, pero recuerden que estoy en el correo electrónico disponible para responder las dudas que tengan. Les deseo una feliz semana de receso. Profe, qué pena. Dime, señor, Es que ¿quién me estaba habla? revisando, Anderson, profe, es que estaba revisando la Señor. plataforma y hay 2 trabajos similares. No sé si me puedes. No, es que uno abre, en la plataforma está el día en el Los que que están abre el para. trabajo y en el que cierra el trabajo. Ah, vale, sí, porque pues estaba viendo Pero y. ya les voy a compartir pantalla. Déjenme abrir el aula virtual en este preciso instante. Vamos a abrirla y vamos a salir de dudas. ¿Listo? De una vez. Vale, Grupo profe, muy amable. 74. Muchas gracias. Compartir pantalla. No, pero no quiero compartir esta pantalla. Quiero compartir esta pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, en la semana 8. Entonces, miren, aquí está la actividad, los efectos de la globalización en nuestras vidas.
Está abierto hasta el lunes 5 de octubre del 2020 a las 11:59 de la noche. Les quedan 7 días y 2 horas para subir esa actividad. Profe, pero es que no deja, creo que hace falta habilitar la opción de agregar archivo. O sea, sí está No, bien todo, pero hace ya la falta. habilité. No, yo la habilité esta tarde. Yo la Porque habilité esta acabo tarde de porque de mirar hecho y hubo dos personas que ya subieron la tarea. Hubo 2 personas que ya subieron la tarea, pero vamos a mirar. Profe, y una preguntita, el tamaño, es que a mí sí me ha pasado que a veces no deja por el tamaño del archivo, tú lo puedes agrandar al máximo. 20 megas es lo máximo que se puede subir. Pero entonces yo acá les dejo para que suban un texto online o para que suban archivos. Si lo quieren subir a alguna página tipo YouTube y demás, me pueden poner el enlace. Ah, ok. profe, acabo de mirar y mira que no está la opción de agregar entrega. O sea, sí Dale aparece, refresh a ver. acabo de hacerlo y no. Y Vamos a cambiar el rol a creo que varios estudiantes. compañeros también, porque ahorita estaban escribiendo en Listo, el vamos chat a de cambiar. WhatsApp Ya, lo me mismo. acabo de cambiar el rol a estudiante. En la semana 8, ¿no? Sí, pero Es que dice que permite entregas desde las 10. desde las 10 de la noche, o sea, apenas se acabe la clase, ustedes ya lo pueden subir. Ah, bueno, sí, qué pena, ahí está clarito. Es que mis amores lindos, hay que leer. Pero bueno, no pasa nada, para eso estamos acá. Y en la Sí, a veces semana, es como automático, uno está acostumbrado a que siempre está la opción ahí de y en la agregar la semana entrega. 10, entonces va a estar habilitado hasta el lunes 12 de octubre a las 23:59, a las 11:59 de la noche. No dejen para subirlo a última hora, traten de subirlo antes, ¿no? Pero pues eso es como todo lo que tenemos que revisar para esta semana. De todas maneras, yo voy a estar en el correo, voy a estar respondiendo sus dudas, sus inquietudes y demás. Les deseo una feliz noche, una feliz semana, que descansen mucho en la semana de receso y nos vemos dentro de 22 días. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Se Profe. Feliz cuidan, noche. chao. Igual para todos.